Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Julio Ballesteros y pues bueno, hoy les voy a explicar unos temas de los que vimos en la clase de economía en el tercer parcial para el proyecto final. Tuvimos varios temas en toda la clase, bueno, en todas las clases que fueron 11 temas en total. Este, y pues bueno, yo les seguiré explicando uno a uno qué se trata cada uno, qué es, para qué sirve, qué significa cada concepto o cositas así, ¿no? Entonces, primero que nada, nos vamos a ir con el consumo privado. ¿Qué es el consumo privado? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué ocupo saber qué es el consumo privado? Bueno, el consumo privado es todo aquel gasto por unidad de una familia, empresa o institución privada sin fines de lucro. El consumo privado es simplemente lo que se consuma dentro de una empresa no gubernamental, o una familia, en este caso también puede ser. Es un tema súper sencillo, es algo que vimos al principio del parcial. Y luego tenemos la realidad económica de un país. La realidad económica de un país se basa en cinco variables principales, que son el nivel de producción, el nivel de precios, la cantidad de empleo, el presupuesto general del Estado y la situación con el exterior. Para que un país tenga estabilidad económica o tenga estabilidad financiera o libertad financiera o libertad económica, tienen que encontrar un equilibrio en estas cinco variables que antes mencioné. O sea, no puede tener un país tener mucho de presupuesto general del Estado, pero poco nivel en lo de precios, o sea, muy bajos niveles de precios o muy altos niveles de precios y mucho presupuesto general del Estado, cosas así, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio para que haya una estabilidad financiera y que el país y la gente se pueda sentir un poco más libre sobre el tema del tema financiero en su país. Perdón. El tercer tema que vimos fue el ahorro. Yo creo que todos conocemos qué es la palabra ahorro, viene de ahorrar. El ahorro es súper sencillo, es todo aquello que ganas, y en vez de gastarlo, no sé, para un carro, para una casa, para un departamento, para comida, para diversión, para alcohol, para lo que sea, lo usas y lo pones, pues ya sea en tu casa guardado o vas a un banco y lo pones en una cuenta de ahorros, y vas a ir generando dinero, con todo lo que vayas ahorrando. Entonces, te puedes poner una meta de, no sé, estamos a 2020, de aquí al 2035 voy a ahorrar un 10% de lo que gane de mi sueldo mensual. Y al 2035 voy a ver si puedo sacar un carro con ese 10% de cada sueldo mensual que recibí. Es más o menos el ahorro y también se puede usar también en dado caso de emergencias, no incluso, o sea, no es necesariamente no es necesariamente gastar ese dinero que tenías ahorrado, lo puedes guardar en dado caso de, no sé, si algún hijo tuyo o algún familiar tuvo una enfermedad o se accidentó o algo así y vas al hospital, es muy caro, pues puedes sacar del fondo de ahorros, ¿no? No sé, chocaste y el seguro no cubre, pues puedes sacar del fondo de ahorros. Es también algo así como que si te pasa también alguna emergencia, no vayas y pidas un préstamo a un banco, sino tú ya tienes algo ahorrado, entonces no te vas a endeudar. Ese fue el tercer tema que vimos. Ahora vamos con el cuarto tema que vimos. El cuarto tema fue el libre de delfín. El libre de delfín fue un caso que pasó alrededor de 1991 en Estados Unidos. Pues es un poco raro el tema, pero o sea, es fácil agarrarle la onda. Son restricciones a las importaciones de atún, no adoptando la ley de protección de mamíferos marinos en Estados Unidos. Varios pesqueros ilegales o pesqueros incluso en Estados Unidos estaban pescando lo que venía siendo atún para la ley y bueno, ya no se quería que se pescara atún, entonces se adoptó a la ley de protección de mamíferos de Estados Unidos. Y esta ley establece estándares de protección de delfines para la flota pesquera estadounidense y para los países cuyos barcos capturan
atún aleta amarilla en esta parte del Océano Pacífico. O sea, como su nombre lo dijo, no solo es atún, como expliqué al principio, también los delfines son protegidos por esta ley o por estas restricciones de este Departamento de Estados Unidos. Si un país exporta atún a los Estados Unidos, no puede demostrar a las autoridades estadounidenses que cumple con los estándares de protección de delfines establecidos en la ley de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos deben embargar todas las importaciones de pescado de ese país en esta diferencia. México era el país exportador afectado porque éramos de los que más exportaban y no podíamos demostrar que no estábamos dañando a estos mamíferos. Un caso bastante controversial porque al no permitirnos la entrada o la exportación de México a Estados Unidos de atún o de algún otro animal mamífero de agua, pues bueno, la economía iba cayendo, entonces México dejaba de vender, teníamos menos dinero. El quinto tema que vimos fueron los tratados y acuerdos de México. Los tratados y acuerdos de México son bastante amplios y hay unos que ya tienen mucho tiempo, hay unos que apenas este año se están creando y son para hacer un poquito más fácil la vida en México. O sea, de cuenta, a lo mejor tú piensas de que, no, pues es un tratado de gobierno que a mí la verdad no me importa. Y la verdad es que no, todos los tratados pueden afectar todos los tratados o acuerdos pueden afectar a tu vida diaria en México. Uno de los más famosos, no sé si lo recuerden, yo creo que el que más ha impactado y yo creo que el que más conoce toda la gente es el famoso Telecán, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Que en estas fechas todavía ya, o sea, hace poco se reabrió el caso, o sea, reabrió el tratado para negociar nuevas condiciones para cada país. Son para facilitar la importación o exportación de mercancía en el país, para abrir comunicaciones con otros países, formar aliados y estrategias económicas, también súper importante. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de la inversión con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en 10 países. Y ahora vamos a ir a el sexto tema, que es el proteccionismo. El proteccionismo es, pues bueno, la definición exacta de proteccionismo, yo sé que la misma no lo pide, pero la definición exacta es la política económica de restringir las importancias de otros países a través de métodos tales como aranceles, sobre los bienes importados, cuotas de importación y una variedad de otras regulaciones gubernamentales. Suena un poco raro, pero se los explico con mis propias palabras, ¿no? Para que ya agarren un poquito más la onda, encareciendo así dichos bienes de modo que no sea rentable. El tema de el proteccionismo comercial tiene un punto bueno y otro punto malo. Por ejemplo, está bien querer defender la economía de tu país y su distribución local, poniendo aranceles e impuestos a países extranjeros para que no entren a tu país y empiecen a fregarse a los negocios locales, porque a lo mejor producir aquí en México es más caro, pero si tú te traes, si una empresa grande multinacional trae algo de China, bien lo exporta de China a México, o lo importa más bien dicho, a lo mejor lo vende más barato que el productor local. Entonces ya estás fregando el mercado local mexicano y le estás dando la entrada bueno, al mercado internacional, ¿no? De entrar a tu país y de vender a bajos costos y así. Entonces con los aranceles impuestos se limitan un poquito más las entradas de diferentes empresas para querer vender en nuestro país. Es algo muy común en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos y China acaba de correr una disque guerra de aranceles, pero sí fue guerra de aranceles literalmente. Estados Unidos decía, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que entre el producto tuyo chino aquí a mi país, entonces vamos a poner aranceles, vamos a poner impuestos muy caros, no van a poder entrar nada de China, va a poder entrar a nuestro país. China dice, ok, no vas a querer nada de eso, entonces yo no voy a permitir que entre nada de Estados Unidos a mi país. Y empezaron las guerras. China subió por métodos gubernamentales y métodos económicos, lograron subir
el valor de su moneda, que es el yuan, afectando gravemente la economía estadounidense. Entonces se supone que llegaron a un acuerdo, pero se dice que todavía van a seguir en guerra económica un buen rato, ¿no? Factores que impiden el desarrollo económico de un país. Bueno, hay muchos factores que impiden el desarrollo económico de un país, pero les diré que los que son, en mi opinión, más importantes vienen siendo tres, súper sencillos. El gobierno malgasta lo que gana, la inversión pública se hunde y la deuda sigue creciendo. Con esas tres tienes para que tu país no se esté desarrollando económicamente. ¿Por qué? El gobierno malgasta lo que gana, no está invirtiendo en las cosas que debería estar invirtiendo, por ejemplo, calles, hospitales, escuelas, trabajos, para que haya más inversión pública o más inversión extranjera. Bueno, la inversión pública se hunde. La gente ya no confía en México, ya no confía en el gobierno de México. Esto es un ejemplo, puede pasar con cualquier país. Pero por ejemplo, la gente ya no confía, o los inversionistas ya no confían en el gobierno de México, entonces dice, oye, ¿sabes qué? Ya no me conviene invertir en México, déjame, me voy a Alemania. Allá sí está muy bien el gobierno, entonces sí puedo ir a invertir y sé que tengo seguridad, ¿no? Y bueno, la deuda sigue creciendo, México sigue pidiendo préstamos, sigue pidiendo dinero y nomás no pagamos la deuda externa. El tema 8 que vimos fue los factores que influyen en el crecimiento económico. Esto es un poquito diferente a la otra. El otro era factores que impiden el desarrollo y esta es factores que influyen en el crecimiento económico. Los factores que afectan son todas aquellas cosas que impiden que el país se empiece a desarrollar. Por ejemplo, en mi opinión, estos son los factores que más importantes han sido para influir en el crecimiento económico. Uno de los más importantes es la tasa de interés. La tasa de interés, se las explico brevemente. Eh, bueno, cuenta que tú vas al banco y pides un préstamo y te dicen, sí, sí, te otorgamos el préstamo, ¿cómo no? Nomás que va a tener una tasa de interés del 5%, del 3%, del 3.5%, del 1.5%, de lo que sea, ¿no? Entonces tú por mes vas a estar pagando, no sé, ponle tú, pediste 20,000 pesos de préstamo, por mes vas a pagar 5,000 pesos. Hasta que cumplas los 20,000, los cumplirías en 4 meses, obviamente. Pero el truco ahí, o la trampa, es que la tasa de interés por cada mes o por cada pago de 5,000 pesos que tú hagas va a ser, no 5,000 pesos, van a ser 7,000 pesos en total. Ya con la tasa de interés van a ser 6,000 pesos, van a ser 5,500. Y ahí es donde el banco gana. ¿Por qué? Porque no estás pagando 20, le estás pagando 20,000 pesos más la tasa de interés. Entonces ahí puede ser un poquito raro. ¿Y por qué? Bueno, que la tasa de interés incremente hace que la gente deje de pedir dinero, hace que los inversionistas ya no pidan dinero para invertir, cosas así. Entonces ya no hay flujo de dinero, o ya no hay flujo de dinero entre la gente, entre los empresarios y todo ese rollo. Entonces la economía del país empieza a bajar porque ya no se están creando las cosas que se podían haber creado con ese dinero, porque ya no se están creando los negocios que se pudieron haber creado con ese dinero, etcétera, ¿no? Tenemos también la fortaleza de la moneda, una de las monedas más centralizadas y más importantes. Bueno, esto es otro factor que influye en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque bueno, hay una moneda súper fuerte actualmente en el mundo, y es la más centralizada, ¿no? Es la que todos conocen y la que a lo mejor no todo el mundo, pero la mayoría del mundo te dice, yo sí te acepto esa moneda, que es el dólar estadounidense. Entonces muchas veces nuestra economía también va de la mano con el dólar estadounidense. Si el dólar empieza a subir, se empieza a fortalecer, nuestra moneda baja, y las cosas se vuelven un poquito más caras, porque, no sé, por ejemplo, un carro del año, lo que sea, un Ford del año, ¿no? Un Ford 2020, es un ejemplo, ¿no? Ahorita te vale 350,000 pesos, pero para mañana el dólar subió 10 pesos más. Entonces, para mañana ese carro, ese Ford 2020, te va a valer 400,000 pesos. Es un ejemplo. Y es así como el dólar y su fortalecimiento ante el mundo puede dañar la economía de otros países. Más la de México, que somos vecinos, vaya.
Y pues bueno, esos son unos de los factores que influirían en el crecimiento de un país o de un país, bueno, de la economía de un país, más bien. Tenemos los últimos tres temas que van de la mano, que serían eh, la conferencia de Bretton Woods, o mejor conocida como la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, donde se concretaron diferentes organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, entre otras que se concretaron, pero vamos a hablar de estas dos porque fueron los últimos dos temas que nos puso la maestra y también porque fueron las más importantes concretadas en la conferencia de Bretton Woods. Primero que nada, se concretó el Fondo Monetario Internacional. Se encarga de promover el comercio internacional a través de diferentes organizaciones. También se encarga de garantizar estabilidad financiera y que los países disminuyan su tasa de desempleo. Y el último fue el Banco Mundial. Sirve como una de las principales fuentes de financiamiento para todos los países en pleno desarrollo y hay 5 instituciones que lo integran. Y estos dos compromisos que tienen: el compromiso común de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. Un país ocupa cualquiera de estas cosas y acude con estas organizaciones para que le otorguen un crédito, por así decirlo, o una ayuda monetaria. Estos son los temas que vimos, los 11 temas que vimos durante este parcial. Mi nombre es Julio Ballesteros y que tengan buen día. Muchas gracias.